Gracias a Isa Soares con esta información. Bueno, Raimundo, José Luis, estamos frente a esta situación que desde luego causa inquietud por los efectos que está causando y los que podrían venir. ¿Cómo definirías, José Luis, precisamente el momento que se vive con Grecia? El punto de quiebre y lo que se está jugando. Pues en esencia me parece que Grecia se está jugando el colapso de su economía versus el tener un periodo muy prolongado de una crisis social, además de económica. ¿A qué me refiero con esto? Los griegos en los últimos 7 años han enfrentado contracciones económicas en 6. Es decir, el antecedente que tenemos ahorita en la economía griega es de 6 años de caídas consecutivas, en donde el crecimiento del año pasado fue de apenas 0.8%. Sobre de esto, lo que la troika financiera le está pidiendo a Grecia es el de hacer un ajuste de tal magnitud, similar al que por ejemplo hicieron con la economía mexicana en los 80, que nos llevó a la década perdida, es ajustes draconianos. Es recorta pensiones, haz que hoy tu déficit fiscal, que es de cerca de 12 puntos del PIB, en 3 años lo transformes en un superávit de 3,5%, no en función de crecimiento económico, no en función de generar ingresos, exactamente, para el 2018, sino en función de recortar gasto público, sobre todo aquel que va a la parte de desarrollo social y evidentemente la infraestructura. El costo social de eso es, lo decía Stiglitz en una nota que se publicó hoy, es de depresión económica. Eso es justamente lo que tienen en la balanza los griegos, un pueblo que en los últimos años ha visto que les recortan salarios, ha visto un desempleo que en los jóvenes llega al 60%, que en la población en general llega al 25%, es decir, una sociedad empobrecida, en donde la clase media que ha salido a buscar literalmente comida en los botes de basura, tiene que hoy salir a votar un sí o no sobre estas medidas adicionales que tensarán mucho más la parte económica y social, o buscar una alternativa que también suena dolorosa, pero en donde sí está en esa balanza el cuál va a ser el futuro de Grecia, con sus propios recursos salir adelante, que tampoco son muchos, eso es una economía de turismo, de sector primario, o con la ayuda financiera de la troika, seguir prolongando ese estado de debilidad social. Me parece que ese es justamente en el momento donde está Grecia, que en ninguno de los dos sentidos me parece tiene una salida fácil. Raimundo Tenorio, ¿y cómo es que se llegó ahí? Pues es una historia de indisciplina. De hecho, bueno, cuando Grecia en 1981 ingresa a esta Unión Europea y después en el 2001, en conjunto con el vecindario, deciden asumir la Unión Monetaria, bueno, pues parte de la soberanía de una nación, en este caso Grecia y todas las demás que decidieron irse a la unidad monetaria, deciden también la convergencia de otro tipo de políticas, la política fiscal, en materia de ir homogeneizando la fijación de impuestos al consumo, a la grabación al capital, otras medidas también que tienen que ver con medidas de ajuste monetario, es decir, los propósitos a final de cuentas de esta unión es converger hacia una estabilidad donde toda la zona pueda obviamente articular, pues obviamente un orden. Entonces la indisciplina, que evidentemente proviene incluso en el caso de Grecia de algunas mentiras en las cuales incluso fue ayudado por Goldman Sachs, JP Morgan, escondiendo buena parte de su deuda pública en instrumentos financieros de alta especulación, bueno, pues entonces esta indisciplina ha hecho, bueno, pues que en el inicio de año la población tome la decisión de elegir a un primer gobierno de izquierda en Grecia, algo inédito, y que esto condujera a eventuales cambios que se tradujeran en cerrar, obviamente, el camino a estas medidas de ajuste a las que hizo mención José Luis y que tienen que ver con el recorte, evidentemente, a la edad, por ejemplo, de pensión, solicitar que se jubilen más tarde los trabajadores griegos. Aquí hay que decirlo también, el soporte que da a esta eventual, en este arranque del gobierno, estabilidad, pues la da obviamente la confianza en los cambios por venir. Pero estos cambios no están llegando ni a la velocidad que esperaban los griegos con un nuevo gobierno, ni tampoco de una manera negociada, al menos con acreedores que en los últimos 6 años los han metido en una recesión profunda. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos en esta conversación. Vamos a dejar correr precisamente un fragmento de lo que dijo Alexis Tsipras, este nuevo gobernante, este primer ministro de Grecia, que, bueno, lanza un referéndum, una consulta. Bueno, es una consulta donde él dice, hay que decir que no,
a la consulta. Ya él anticipa o dice con toda claridad que hay que decir que no, pero al final de cuentas tienen que recorrer ese camino de la consulta. Algunos plantean que está llegando demasiado tarde, pero bueno, después de la pausa y oigamos un fragmento de Tsipras, ¿qué efecto, qué situación puede darse en Grecia a partir de una herramienta democrática como una consulta o un referéndum o un plebiscito, precisamente con lo que está planteando pues la Troika, lo que está viviendo Grecia y lo que va de por medio según este análisis? Volvemos en un momento más. Sobreviviremos, nos pondremos de pie y seguiremos vivos, e iremos a ejercer nuestro derecho al voto y decidiremos con el pueblo cuál será nuestro futuro. Tenemos que ser pacientes y decididos. Y sé, hemos pasado por tiempos difíciles. No es tan terrible, es porque es un hecho que algunos han tratado de impedir el derecho que tiene la gente a decidir.